Y si yo le preguntara cuántas veces en esa semana le fue infiel a Dios, nuestra lista, me incluyo, nuestra lista sería grande. Sin embargo, Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La pregunta entonces, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. En el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y los compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Por eso el Señor dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. El mensaje de hoy se titula La fidelidad de Dios. Ese canto tan hermoso y pequeño a la vez, tu fidelidad es grande, ¿se acuerda? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y es una realidad. Y cuando leemos la porción que dice, y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Punto número 1. La vemos en la promesa de vida eterna. La fidelidad de Dios la vemos en la promesa de vida eterna. Y es importante, amado hermano, que cuando llegamos a entender la verdad de Dios, y una de las verdades es que si pacto con Dios, Él me ofrece vida eterna. El mundo no se quiere ir a la condenación eterna, pero la gran mayoría del mundo no quiere comprometerse con Dios. Por lo tanto, no le va a quedar otro que sufrir la condenación eterna. Y muchos dicen, no lo hay. ¿Cómo es que un Dios de amor te va a meter a un lugar de tormento? Y lamentablemente agarramos lo que nos conviene, ¿verdad? Pero cuando conocemos toda la verdad, nos encontramos de que Dios es justicia. Nos encontramos de que Dios es juicio. Abra su Biblia en Mateo 17:4, por favor. Vamos a leer una cita. Mateo 17, versículo 4. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a ver quiénes leen más fuerte, si las hermanas o los hermanos. Voy a pedirle a las hermanas que lean Mateo 17:4. Dice, imagínese, ¿se acuerda de esa historia? El Señor sube a una montaña, hay una transfiguración del Señor, empieza a resplandecer, se presenta Moisés y Elías, y Pedro al estar viendo aquello se emocionó tanto que dice, qué bueno que estamos aquí. Hagamos 3 cabañitas. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pues Señor, ya estamos aquí. Él se sentía en el cielo y dice, nos quedemos aquí. Y muchos de nosotros a veces decimos, ay Señor, ¿por qué no me llevas ya? ¿Sí o no?
Señor, tanto sufrimiento que hay en el mundo, miran, ya ni nosotros lo aguantamos. ¿Por qué no me llevas? No te llevo porque todavía no has hecho lo que tienes que hacer. Pero nuestro anhelo es estar ya viviendo la eternidad. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, si nos pones en pantalla, por favor, 2 Timoteo 2, 11, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amado hermano, tenemos una promesa de vida eterna. Y cuando vemos la transfiguración y vemos que Moisés está con el Señor Jesús, vemos a Elías que está con el Señor Jesús, te quiero decir algo. Moisés había nacido aproximadamente 1526 años antes de Cristo. Escúchame bien. Moisés nació aproximadamente 1526 años antes de Cristo. Se murió por ahí de unos 120, 140 años. ¿Qué hace en el monte de la transfiguración Moisés? ¿Por qué Moisés está en el monte de la transfiguración? ¿No que se había muerto? ¿Te has puesto a pensar por qué el Señor una vez dijo, porque yo soy un Dios de vivos y no de muertos? Encontramos al profeta Elías y Elías había nacido aproximadamente 904 años antes de Cristo. ¿Y por qué está en el monte de la transfiguración? Tenemos que entender la promesa de Dios de la vida eterna. En este mundo necesitamos un cuerpo para estar aquí en este mundo material. El cuerpo material muere porque está condenado por el pecado, pero tu espíritu alma es eterna y es una realidad. Y si hay un hecho que nos lo demuestra es precisamente este. Cuando el Señor está en una montaña y empieza a resplandecer y resulta que está platicando con Moisés y con Elías. ¿Llevarás a cabo tu plan de redención? Quiero que abran su Biblia en Juan 5, 24, los varones, y las hermanas en Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Lo tiene? Juan 5, 24, ¿cómo dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. ¿En qué tiempo está? Presente. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado, la condición espiritual cambia. De estar muerto espiritual pasa a vida espiritual. Cuando yo entiendo, amado hermano, que uno de los beneficios que tengo cuando he creído en Cristo es vida eterna, es algo que nos debería de motivar a compartirlo. ¿Por qué? Porque hay dos realidades. Una es la condenación y la otra es la vida. O estás en una o estás en la otra.
¿Cómo dice Juan 6:40? ¿Cuál es la voluntad del que envió a Cristo? O sea, la voluntad del Padre. La voluntad es que tenga vida eterna. Esa es la voluntad. Y la promesa, resurrección. Qué importante es la fidelidad de Dios. Cuando estaba reflexionando y dije, wow, después de 1526 años, y no sé aproximadamente cuántos años habían pasado ya en la edad del Señor Jesús, unos 32 años, Moisés y Elías están presentes. Ojo, por los que han leído la historia de Moisés, él solamente vio la tierra prometida y él quiso entrar y no pudo, y en la transfiguración Dios le concede pisar a Moisés la tierra prometida. Qué hermoso cuando tú reflexionas en las promesas de Dios, Dios las va a cumplir de una u otra manera. Por eso, cuando hablamos de que Dios es fiel, yo quiero decirte que verdaderamente es fiel. Y si nos da vida eterna, es que verdaderamente nos da vida eterna. Desafío, apropiémonos de la promesa de la vida eterna. Créela, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si nos ha dado vida eterna, es que tenemos vida eterna. Punto número 2. La fidelidad de Dios la vemos en la promesa de recompensa. Versículo 12. Segunda a Timoteo 2:12. Lo tenemos, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Esa frase, si sufrimos, nos habla de soportar, nos habla de aguantar valientemente las dificultades y aflicciones por seguir a Cristo, por su relación con Cristo. Tal vez usted no la haya vivido tan fuertemente. Aún en México hay cierta tolerancia, pero no ha faltado aquel que te haga bullying por creer en Cristo. Pero en muchos otros países alcanzan la muerte. Llegará el momento, y se está acercando, de que nos van a quitar esa libertad. Y vamos a sufrir esa persecución. La promesa, lo más hermoso es, si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos. Estarás ahí con Cristo. A veces le digo a Cristo, ay Señor, cómo quisiera ver tu gloria ahí donde vives. ¿No le gustaría a usted? ¿Verdad que sí? Llegar todo un palacio de hermoso donde dice que las calles son de oro, que hay un mar, pero es un cristal, la transparencia, la pureza. ¿Se imagina? ¿Le gustaría estar ahí? Yo sé que sí. Claro que nos gustaría, pero mientras tanto estamos en un proceso. Si le negaremos, Él también nos negará. No niegues a Cristo. ¿A poco ya te hiciste hermano? Como que te incomodas. ¿A poco ya vas a la iglesia? ¿Ya te hiciste aleluya?
te incomoda, te avergüenza. Cristo se avergonzará también de ti. Recuerdo cuando empezaba mi vida cristiana hace como 34 años atrás. Llega un familiar, un tío que es una verdadera piedra en el zapato. Así que tú ya eres aleluya. Y como ya sabía cómo era, le digo, a mucha honra. Me queda viendo enojado, me da la espalda y se va. ¿Cómo has reaccionado cuando te señalan como cristiano? Hay una promesa que no tienes que perder de vista. Estar con Dios por toda la eternidad. No lo puedes perder de vista. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No lo pierdas de vista. Y el sufrimiento, vuelvo a repetir, es para todos. Todo mundo va a sufrir. Nadie se queda sin sufrir. Unos sufren en esta vida material y otros van a sufrir en la eternidad. Pero nadie se va a quedar sin sufrir. Pero la promesa de recompensa, amado hermano, es una verdadera realidad. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Verdaderamente Dios tiene una recompensa para ti. ¿Cuánto has hecho? No lo sé. Dios lo sabe. Dios lleva sus registros. Dios lleva sus estadísticas. Dios está apuntando. Dios está registrando todo. Mucho o poco, pero está quedando registrado. Y a esa medida hay la recompensa. De este lado, por favor, lean Hebreos 10:35 y de este lado, por favor, lean Mateo capítulo 5, versículo 12. Hebreos 10:35. ¿Lo tiene? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas la confianza. ¿Cómo dice Mateo 5:12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No pierdas de vista, Dios te va a recompensar. Dios es fiel. Mantengamos también nosotros esa fidelidad a Dios. Amén. Desafío. Nuestra fidelidad será recompensada. Mantente fiel. Punto número 3. La fidelidad de Dios. 3. Lo vemos en la promesa de juicio. Muchos creen que no va a haber un juicio, pero la Biblia está repleta de información de que va a haber un juicio. Ay, aquí no me ve mi papá, aquí no me ve mi mamá. Déjame decirte que hay ángeles del Señor que te están viendo y están con su iPad. Son muy modernos, aunque usted no me crea. Vaya usted a saber qué tecnología tienen, ¿verdad? A lo mejor los estoy ofendiendo con decir iPad, pero ahí están registrando todo lo que decimos y lo que hacemos. Vea, mi mamá no me está viendo. No, no te está viendo. Pero el Señor tiene a un ángel ahí que sí te está viendo y está registrando todo lo que haces. Ojo, el enemigo también tiene a alguien ahí contigo que está anotando lo que dices, porque todo será usado en tu contra.
No te cuides de papá o mamá, del tío, la tía, el abuelo, la abuela, del maestro. Cuídate del Dios vivo que te escucha y te ve en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque un día vamos a rendir cuentas. Un día vamos a rendir cuentas. La condición de negar a Cristo trae consigo el juicio de ser negado por Cristo ante Dios. Hay una canción que ponen mis hijos de un superpastor, ¿verdad? Y que él está haciendo montones de milagros. Predica por aquí, predica por allá y le dan títulos y al final él mismo dice, y también soy apóstol. El detalle es que llega el momento en que rinde cuentas con Cristo según la historia de este canto y Cristo le dice, no te conozco. Imagínate que tú y yo lleguemos delante de Dios y que Él nos diga, no te conozco. En ese momento vamos a entender que nos vamos al infierno. Tú conoces de Cristo, pero Cristo te conoce a ti. Por eso, una de las cosas que siempre les pido es, esté seguro de su salvación. Verdaderamente debe de asegurarse de que Cristo es parte de su vida. Porque el juicio es real. Marcos 8:38, Mateo 10:33. Marcos 8:38 y la otra cita es Mateo 10:33. Vamos a leer Marcos 8:38 y dice, ¿cómo dice Mateo 10:33? Dios demanda fidelidad. Nosotros todavía no sufrimos por creer en Cristo, como algunos hermanos indígenas en los Altos de Chiapas han perdido la vida por creer en Cristo. Pero esa persecución ha sido local. Pero en otros países, hermanos, qué feo viven nuestros hermanos en Cristo. Hay países donde verdaderamente el cuerpo ya de un hermano viene a ser un trofeo, solamente porque creyó en Cristo. Si estuviésemos en un país africano, de esos que persiguen a los cristianos, posiblemente, y si vinieran acá, cerrarían la puerta, nos echarían gasolina y nos quemarían vivos. Esa es la realidad que se vive en varios países africanos. Solamente porque has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Sin embargo, amado hermano, quiero decirte que el juicio es real. Ay de aquellos que se han levantado en contra del Señor Jesucristo, porque el juicio será mucho más severo para ellos. Y cuando el Señor habla de severidad, quiere decir que hay grados. Por lo tanto, en el lugar de tormento, algunos van a sufrir más que otros. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54.
y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, ¿no lo soy? Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó hasta ahí? ¿Está hablando de esa negación? No, no está hablando de ese tipo de negación como Pedro negó al Señor. Más adelante Pedro se arrepiente, Cristo lo restaura. Y mucho más adelante Pedro muere como mártir. ¿Cuál es la negación de la cual la Biblia habla? Es la negación permanente. Está hablando de la apostasía. Gente que intencionalmente estará diciendo: no acepto a Cristo, no creo en Cristo y estaré en contra de Cristo. De ese tipo de gente está hablando la Escritura. El apóstata es que nunca fue realmente salvo, nunca fue un seguidor genuino, nunca alcanzó salvación. Todo aquel que cree en Cristo está libre de juicio condenatorio, según Juan 5:24. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El juicio es para aquel que no ha creído en Cristo, pero es una realidad. Si usted quiere ahondar, puede usted leer ahí en Mateo 24:25 lo del juicio. Lo puede leer en Daniel y en Apocalipsis, pero es una realidad ese juicio. Desafío: seamos fieles a Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a vida eterna. Y por último, número 4, la fidelidad de Dios lo vemos en la promesa de fidelidad. Número 4, la fidelidad de Dios. 4, lo vemos en la promesa de fidelidad. Versículo 13 de 2 Timoteo 2, versículo 13. La infidelidad. La infidelidad en la vida del cristiano no es algo bueno. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ok? Un obrero aprobado, esa es la siguiente parte. Esa no es parte del versículo. ¿Ok? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La infidelidad no es buena. Nadie en su juicio cabal estará aceptando la infidelidad. La infidelidad no es buena. Corrompe el alma y la envenena.
No es la negación permanente mencionada anteriormente, sino en los tiempos cuando el creyente tropieza en su fe. ¿Has tropezado en tu fe? Sin duda alguna, has tropezado. Por eso dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La pregunta es, ¿cuántas veces tropezó Israel? Y usted puede leer en la Escritura que tropezó muchísimas veces. Cometió errores garrafales que en otras naciones ni siquiera lo hacían. Sin embargo, cuando Israel clamaba a Dios, el Señor les respondía y los auxiliaba. Encontramos una gran enseñanza de que nuestro Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su pacto. Y ante nuestra falta de fe, Dios no nos abandona. Ante nuestra inmadurez, Dios no nos abandona. Y cuando dudamos, Dios no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. ¿Por qué no se niega a sí mismo? Porque Él es el Dios de verdad. Él es el Dios de verdad. Por eso la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no se niega? Porque Él es la verdad. Tú tienes una relación con el Dios de verdad. Tienes una relación con el Dios verdadero. Abre tu Biblia en 2 Tesalonicenses 3:3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. ¿Lo tiene? Amén. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién es fiel? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Sé muy honesto con Él. No lo puedes engañar. Yo no lo puedo engañar. Tú no lo puedes engañar. Nosotros, aunque le echemos montón, no lo podemos engañar. Sé muy honesto. Él ya lo sabe todo. Hay intenciones en tu corazón que tú no lo entiendes y Él las entiende a perfección. Por eso Dios anhela y espera que cada uno de nosotros sea honesto con Él. Señor, la verdad sí tuve ganas de retorcerle el pescuezo. ¿Es en serio? Si algo a mí me enseña el libro de Job es ser honesto. Job dice, me quiero morir. Está siendo honesto. Maldito sea el día cuando le anunciaron a mi madre, pariste un varón. ¿No lo dice así Job? Está siendo franco. No se detiene en sus emociones al expresarlas. Y empieza, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hace un sinfín de preguntas. Pero hay un corazón franco expresándose. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser muy franco. Muy franco. ¿Qué hay en tu casa que te estorba? ¿Qué hay en tu vida que te estorba? Pero díselo al Señor, sé franco. Señor, me gustan mucho las caricaturas de Popeye el Marino. Tú,
¿Me como las espinacas o no, Señor? Sé franco. Y en la franqueza Dios te ha de bendecir. Recuerda, hemos creído en un Dios de verdad. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Habla, sé honesto. Tu palabra es verdad. Cree la Biblia, cree la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dios es la verdad. ¿Es una persona? ¿Son principios? Y es una forma de expresarse. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves en la verdad? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuánto crees de la palabra? ¿Con cuánta honestidad hablas? Es hermoso confiar en nuestro Dios, hermanos. Y es un desafío mantenerse fiel a Dios. Y la fidelidad a Dios muchas veces va a implicar sufrimiento. La fidelidad a Dios muchas veces va a implicar sacrificio. La fidelidad muchas veces va a implicar situaciones difíciles. Pero mantente fiel, porque el Dios en el cual has creído, Él permanece fiel. Dios, gracias, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles. Para algunos es difícil, otros complicado, pero con tu ayuda, Señor, podemos permanecer fieles. La necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.